Ya, hoy les voy a mostrar un poquito de manera más práctica cómo van a articular los distintos huesos del neurocráneo. Entonces, primero que todo, lo que vamos a hacer, vamos a hilar un poquito la cabeza. Bueno, ustedes ya vieron en el PPT que la cabeza, ¿cierto? O el cráneo se divide en dos partes. El viscerocráneo, que tiene que ver con toda la cabeza, con la parte de la cara, y el neurocráneo, que es la parte que nosotros vamos a estudiar, que tiene que ver con esto, ¿cierto? Con toda aquella cavidad que va a albergar al encéfalo. Y el primer hueso que vamos a ver es este, que se llama frontal. Si se dan cuenta en esta imagen, el frontal es un solo hueso que en la edad neonatal o incluso cierto en la edad fetal, este hueso está dividido en dos y nosotros podemos ver la evidencia a través de esta pequeña marca que es la sutura frontal. Entonces, el hueso frontal va a articular con los huesos nasales para poder, cierto, formar la cavidad nasal con el maxilar izquierdo y derecho, con el hueso etmoides, ahí pueden ir viendo el nombre de los huesos que voy pinchando, con el hueso esfenoides, por el lado, cierto, articula con el hueso cigomático, y por arriba, cierto, articula con los huesos parietales izquierdo y derecho propiamente tal. Entonces, por ejemplo, si yo voy a aislar este hueso, me voy a dar cuenta que parte del frontal va a formar la cavidad orbital y este sería el borde supraorbitario, ¿cierto? Donde va a ir insertado después el ojo. Entonces, por atrás, si se dan cuenta, está una marca la cual, cierto, divide el hemisferio izquierdo del derecho del cerebro, del encéfalo. Y acá, cierto, iría todo el lóbulo frontal del cerebro que vamos a ver más adelante. Ese sería, cierto, el hueso frontal. Otro hueso que forma parte del neurocráneo son estos que están acá, que son los huesos parietales. Que si ustedes se dan cuenta, existen dos huesos parietales, uno izquierdo y uno derecho. Esto articula con el hueso occipital a través de una sutura que se llama lamboidea, articula también con el hueso temporal, que pueden ver acá, esto se me mueve un poquito, así que es un poquito difícil de manejar para mí todavía. También articula con el hueso esfenoides y articula obviamente con el frontal. Y ambos huesos, vamos a tratar de achicarlo un poquito y moverlo un poquito por el lado, se van a dar cuenta que ellos dos articulan el uno con el otro a través, cierto, de una sutura que se llama la sutura sagital. ¿Ok? Y con el hueso frontal por la sutura coronal. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero eliminar este hueso, la cavidad interna va a estar así. Yo voy a pintar, por ejemplo, el parietal de color verde y veo fácilmente con quién están articulando a un lado y al otro. Entonces, ahora lo voy a eliminar para que ustedes puedan ver bien cómo es la cavidad interna. ¿Ya? Y vamos a ver después cada una de las partes con un poquito más de detalle. ¿Ok? Ahora, vamos a ir por el hueso temporal, que es este que tenemos acá. El hueso temporal, como pueden ver, articula con el cigomático, con el esfenoides, con el occipital, con el parietal, ¿cierto? Y con el frontal. Si yo aíslo este hueso, nos vamos a dar cuenta que tiene distintas porciones. Tiene una porción escamosa, que sería esta, la que articula, ¿cierto? Con los parietales. Tiene una porción cigomática, una apófisis cigomático, que es este, ¿cierto? Que de aquí se produce la unión con el cigomático y van a formar después el pómulo y la cuenca, obviamente, del ojo. Y además tiene una porción que se llama timpánica. Si se dan cuenta, acá hay un agujero en donde, ¿cierto?, está el oído medio e interno. Y luego, ¿cierto?, este agujero, si se dan cuenta, desemboca por distintos lados. Se dan cuenta que desemboca hacia la cavidad interna. Por acá, ¿cierto?, sale el nervio acústico y llega, ¿cierto?, al lugar correspondiente en el encéfalo. Y tiene además un proceso mastoideo que se llama, que sería esta parte de acá, que es, ¿cierto?, quien va a articular después con el maxilar, con la mandíbula, y que va a producir, ¿cierto?, esta articulación móvil para poder hablar y poder comer. ¿Ok?
¿Qué más vamos a tener acá? Vamos a tener este hueso que está acá, que se llama occipital. El occipital articula con el hueso, con los parietales, ¿cierto? Articula con el hueso temporal y por dentro, si se dan cuenta, articula también con el hueso esfenoides. Entonces, si yo aíslo este hueso, ¿qué voy a encontrar acá? También está formado por porciones. Tenemos la porción escamosa o la escama, ¿cierto? Que va a articular con los parietales a través de esta sutura que se llama la sutura lamboidea. Tiene también las porciones laterales, que serían esto, y por fuera, si se dan cuenta, la porción lateral va a formar, ¿cierto?, estas escamas. Además, vamos a tener la porción basal, que sería todo esto, y acá en la porción basal vamos a encontrar este agujero que se llama foramen magno. Y es por aquí donde pasa, ¿cierto?, la médula espinal, pasa también las arterias vertebrales, las meninges que van a llegar, ¿cierto?, hasta la médula espinal y las raíces de los nervios espinales y craneales, obviamente. Y estos que están acá son articulaciones que se llaman cóndilos. Esta articulación se van a unir con la primera vértebra, ¿cierto?, que se llama C1 y van a producir el movimiento, ¿cierto?, de la cabeza. Gracias a esa articulación, yo puedo mover la cabeza hacia ambos lados, hacia arriba y hacia abajo. De esto, ¿cierto?, se trata este hueso. Y por acá, esta estructura se va a unir con el hueso esfenoides para poder formar una estructura que se llama la silla turca, que es la que va a sostener, ¿cierto?, el cuerpo calloso del cerebro, que lo vamos a ver en el siguiente video cuando lo suba. Entonces, acá, ¿cierto?, tenemos nosotros el hueso occipital. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con... Cuesta un poquito, así que me tienen que aguantar un cachito. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otro hueso, que es este que está atrás? Este hueso se llama esfenoides. Y si yo lo miro por dentro, fíjense lo que forma. Forma esta estructura que se llama la silla turca, ¿ya? Donde se pone el cuerpo calloso del encéfalo. Y este hueso, si yo por ejemplo hago esto, no era eso, era esto, se van a dar cuenta que también forma, bueno, aparte de formar parte de la cuenca de los ojos, también va a formar parte de la cara, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver, ¿cierto?, su estructura, que es bastante importante porque también forma la base de esta cavidad que alberga el cerebro. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver las alas mayores, ¿cierto?, que serían estas, las alas menores, el apófisis pterigoideos, que serían esto, y acá estaría, ¿cierto?, la silla turca. Entonces este hueso es sumamente importante porque además, ¿cierto?, va a formar parte de la órbita de los ojos, y por aquí, ¿cierto?, van a pasar los nervios ópticos que van a llegar, ¿cierto?, y van a hasta el lóbulo óptico, ¿ok? Y por último, vamos a tener este pequeño hueso que está acá, que apenas se logra ver, que es el hueso etmoides, ¿ya? Lo voy a poner así. Fíjense que el hueso etmoides es el que forma parte de la cavidad nasal, y además, ¿cierto?, es donde vamos a tener esas estructuras que se llaman los cornetes nasales, donde se calienta el aire, ¿ya? Y la médula y la pituitaria amarilla también, que tiene que ver con la parte olfativa. Entonces, si yo los aíslo, por ejemplo, me voy a dar cuenta que tiene esta estructura. ¿Se fijan ustedes? Está bastante, es bastante importante, ya que por acá, ¿cierto?, va a articular con un hueso que se llama vomer, que es el que forma, ¿cierto?, el tabique nasal, que hace que la nariz se parta en dos agujeros. Y aquí, ¿cierto?, van a estar los cornetes, donde se van a producir, ¿cierto?, la pituitaria amarilla. Y por arriba está esta estructura que está aquí, que se llama, acá, ¿cierto?, alberga esta estructura se llama cresta Galli. Y es súper importante, ¿cierto?, porque, bueno, y es peligroso también. Por eso cuando uno recibe un golpe en la nariz, es complejo,
porque este hueso se puede desarticular del frontal y del esfenoide, y esta cresta Galli puede penetrar el lóbulo frontal, ¿ya? Y acá, si ustedes se dan cuenta, tiene esta estructura porque aquí va cierta parte de la pituitaria amarilla y el lóbulo olfatorio. Estos serían básicamente los huesos que se forman el neurocráneo, ya que lo estamos estudiando principalmente porque nos interesa a nosotros conocer estas estructuras para después ver lo que va dentro de esto, que sería el encéfalo. Así que espero que les haya servido. Si necesitan ayuda, ustedes me pueden mandar un correo y yo les puedo mandar el programa para que puedan ustedes también manipularlo de mejor manera. Así que eso, chiquillos, espero que les haya servido. Nos vemos.